información en Abriendo Mercados. Estamos tratando de dialogar con los diferentes representantes, diferentes empresarios, pymes, de cada uno de los rubros que manejan la economía de la Argentina. Otro de los rubros importantes es el rubro textil. Por más que nuestro principal socio comercial del Mercosur es el gran monstruo en la región en rubros textiles, aquí en la Argentina hay varias pymes relacionadas con este mundo, con las empresas textiles. Ya estamos en contacto con Mauro González, que es empresario textil de Berazategui y responde a Came Unida. Mauro, muy buenas tardes, bienvenido a Abriendo Mercados. Mi nombre es José Luis Carut, con Pablo Bolino te vamos a estar haciendo esta nota. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buenas tardes, José y Pablo. ¿Qué tal, Mauro? Buenas tardes, ¿cómo andás? Muy bien, Pablo, muy Bueno, bien. ahí charlando con José Luis, un poco lo que queríamos conversar con vos era cómo, en el rubro tuyo, cómo fue el impacto y las medidas que se han tomado parte del gobierno y cómo han ayudado al sector en particular. Bueno, mira, en principio lo que sí tenemos que comentar es que lamentablemente a partir del 2018 hasta el 2019 hubo, digamos, una crisis en la actividad económica de la producción y en la industria textil en particular, con una caída, digamos, interminable en ese periodo, donde el gobierno anterior lo que pedía básicamente era que nos reconvirtiéramos. Y para nosotros es algo, te diría, casi trágico, ¿no? Cuando uno se dedica tantos años a la actividad industrial, en particular a la textil, donde como pyme nuestros trabajadores tienen una relación muy directa con nosotros, y en ese sentido, bueno, la hemos pasado muy mal. Cuando cambió la política económica del país, cuando cambió el gobierno, nosotros entendimos que había, digamos, un rumbo mucho más determinante en cuanto a la industria nacional y más preponderante en cuanto a la pequeña y mediana empresa. Fue así que inmediatamente vimos que empezó a recomponerse la actividad, veníamos de años muy muy complicados y lamentablemente, digamos, hay un dicho que nosotros siempre manifestamos, que las pymes teníamos las defensas bajas cuando nos tocó atravesar esta pandemia, en particular la cuarentena, que fue, la verdad que la cuarentena fue algo muy muy dramático para la actividad económica, en particular para las pymes. En lo personal, puedo manifestar que no tuvo un impacto. Yo tuve la empresa cerrada durante 28 días, nada más. Nosotros rápidamente nos reconvertimos a material sanitario, nosotros confeccionamos ropa de trabajo y uniformes escolares, y desde ahí empezamos a producir, y uno tiene que plantearnos que como hubo muchos sectores perjudicados durante este proceso de pandemia a nivel mundial, la actividad económica textil ha crecido en el año 2020. Nosotros, no tuvimos que recurrir en lo personal a los ATP, y esto bien lo planteabas, Pablo, cuando dijiste qué medidas se tomaron durante el proceso de cuarentena. El gobierno rápidamente implementó un lanzamiento de créditos con tasas fijas al 24%. Ahí fue el primer escollo que hubo, y en lo personal lo vivimos, que fue no poder acceder a esa línea de crédito. Los bancos se sentaron, digamos, por así decirlo, en la caja. Los bancos están siempre fuera del eje de lo que sucede en la actividad económica. Sí, ahí siempre el comentario es que cuando llueve te prestan el paraguas, cuando no llueve te prestan el paraguas, y cuando llueve te lo sacan, ¿no? Es el comentario tradicional. Totalmente. Y en ese sentido, bueno, hubo una presión muy fuerte, digamos, del sector empresario ante esta situación, porque primero que solicitaban si la actividad podía, digamos, hacer frente cuando veníamos de los últimos dos balances totalmente negativos en lo económico. Así que bueno, fue una lucha muy fuerte que se dio con los bancos. El gobierno, la verdad que interactuó y fue intermediario en este tema, en este proceso, hasta que se lanzaron los ATP. Y vuelvo a decir que los ATP fue la mejor herramienta implementada por el gobierno. Ahí entendimos que Mauro, la importancia de un Estado presente, y en este caso sostener el empleo, que es el factor fundamental para después alentar el consumo. Sí, José Luis. Mauro, ¿cómo ven las perspectivas ustedes para este año y con el dólar tan alto, ¿no? Porque mucho producto textil se importa, es importado. ¿Cómo lo están evaluando ustedes? ¿Cómo están trabajando en ese sector?
Mira, durante nosotros tenemos también, yo tengo vínculos con la Fundación Proteger y con la Cámara de la Industria del Vestido y bueno, con el sindicato, y nosotros lo que sí hemos visto en el sector textil es básicamente un incremento en la actividad. Nuestra materia prima, por así decirlo, por ahí, los insumos, no de confección, sino los insumos, sí, de las tejedurías y las tintorerías, quizás gran parte sean importados, pero estamos digamos, mira, te lo digo más claro, José Luis, nosotros tuvimos un cuello de botella en el mes de octubre donde no había material y hay un atraso entre 60 y 90 días en la entrega de telas. Esto demuestra el crecimiento en la producción del sector. Nosotros vemos muy favorable el 2021 para la actividad de la industria textil, siempre y cuando, y vuelvo a decir, que el efecto de la vacuna sea totalmente favorable en la sociedad y la actividad económica no se cierre como sucedió en el 2020. Me parece que inevitablemente tiene que haber un rebote, no lo dice Mauro González, también hay un informe de la OCDE a nivel global que habla sobre Argentina, donde va a haber un impacto, un crecimiento de un 3.5%, estimamos que, y entendiendo hoy por hoy que los commodities están en crecimiento, ¿no? Hoy estamos en valores casi, digamos, históricos y muy favorables para nuestro país, entendemos que tenemos que ir a un crecimiento de más del 4%. Esperemos que esto se vea impactado realmente en la economía real, y en ese sentido, bueno, la industria textil, como vuelvo a decir, nosotros en noviembre compramos maquinaria para ampliar la capacidad productiva y nosotros a partir de febrero estamos incorporando personal. Mauro, vos que sos una persona con mucha experiencia en las federaciones empresariales de la provincia de Buenos Aires, de Argentina en general, ¿cómo estás viendo el rol de CAME en todo este tiempo que fue la pandemia y cómo es el futuro de CAME? Y CAME atraviesa digamos, una crisis institucional importante. Nosotros entendimos que hubo un proceso bastante importante de muchos años de Osvaldo Cornide al frente. Después, lamentablemente, en el año 2015 hubo una intromisión de la política y para nosotros, entendemos que el sector empresario tiene que tener relación con todos los gobiernos, porque lo que nos importa a nosotros es producir, generar trabajo y distribuir riqueza. Ese es el rol del emprendedor y del empresario nacional que digamos que nos compete. Ahora, lamentablemente hubo una crisis institucional porque fue un proceso donde se lo expulsó a Osvaldo Cornide, se lo persiguió, entendiendo que había un montón de entidades que tenían que participar y dar un lugar, y en este ámbito, bien lo mencioné, que a partir de 2018 comenzó una caída estrepitosa en la actividad económica, donde hubo un masivo cierre de empresas. CAME, digamos, estuvo no ausente, sino que estuvo en silencio ante esta situación, y cuando uno habla de estar dentro de una gremial empresaria, básicamente que represente los intereses, y los intereses del sector PYME radican básicamente en defender la industria nacional, en trabajar en el fortalecimiento del mercado interno, digamos, que el trabajador tenga, digamos, rentabilidad en su bolsillo para volcarlo al consumo, en defender las economías regionales, y esto lamentablemente no se vio, y por eso es que el año pasado un grupo de 15 federaciones emprendimos un arduo trabajo de generar un sector dentro de CAME, un área, una agrupación, como quieran llamarlo, que es CAME Unida, y desde ahí, bueno, en la actualidad somos más de 140 cámaras, federaciones, asociaciones de todos los sectores productivos PYME, que estamos bregando básicamente por volver a recuperar CAME para que CAME esté al servicio de las PYMEs como tiene que ser. Ojalá puedan, Mauro. Te dejo un fuerte abrazo, gracias por tu tiempo, gracias por habernos atendido. Gracias, José Luis y Pablo, por los minutos y bueno, como siempre, a disposición. Gracias, Mauro. Buena semana. Así charlábamos con Mauro González, empresario textil de Berazategui y además